Canales esenciales, más nos vale contenido político. ¿Te parece simpático que nos va todo lo satírico, que seamos más empáticos? Pasta prepureta, yo lo ritmo todo con ETA, no me pongo ni claqueta, yo no uso la corbeta, cogeremos el atajo, valleado, mandajo, no buscamos un trabajo, tengo ya carajo. Todos los ojos te desoyo. Sintonía de Radio Clara, lliure directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, a vostra participació. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que està disposada per participar avui així amb nosaltres. Tenim a Marta Martín, des d'Esquerra Unida del País Valencià. Bon dia, Marta. Bon dia. Bon dia. Raquel Ortiz, des de València Laica. Bon dia, Raquel. Bon dia. Bon dia. I Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, que el tenim així a l'estudi. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Que me estoy dando cuenta que me ha faltado precintarte el micro. Ahora, bueno, me puedes precintar también la boca y así no digo tonterías. Hay tantas medidas últimamente. Sí, sí. Mira que las hemos respetado todas. Sí, sí, pero... puesto alcohol en las manos, tal, todo. Se nos ha olvidado Siempre nos queda algo. El film, el famoso film. Doncs anem a començar, si voleu, amb este divendres de tertúlia. Anem a tindre, dèiem abans, un convidat nou, però no podia estar avui amb nosaltres. Ens deia que estava un poc malalt i que en estos dies millor no provar sort, no siga que la liem. Comencem a parlar i tenim així una sèrie de temes apuntats i un dels que teníem, el duiem ja el dilluns, que era el laïcisme amenaçat, i avui l'havia apuntat, però Raquel l'ha vist que estava al final de la llista i m'ha dit que no se'ns queda al final, que després sabem el que passa. Així que li anem a deixar a Raquel que comence parlant d'este laïcisme amenaçat, a veure què és el que vol explicar, perquè així ho plantejàvem el dilluns i ens deia Rafa Rius, diu, parlar de laïcisme amenaçat, no sé jo fins a quin punt, quan directament és que en este estat en el que estem, el laïcisme no és que estigui amenaçat, és que no existeix. Raquel. Bueno, Manolo, ya veo que has... Hecho caso, yo hago caso. Sí. Bueno, yo solo quería que no estuviera el tema, pero a ver, la verdad es que hay, en torno al laicismo, hay varios puntos. Uno sería la nueva ley de educación que se está discutiendo estos días en el Congreso y que la ciudadanía no se está enterando absolutamente de nada. Y también, bueno, como ataque a la laicidad, pues estamos viendo lo que está ocurriendo en Francia, desde el asesinato de Samuel Paty hace unos días, 8 o 10, y ayer también en Niza y en Aviñón, con 3 muertos y una persona que casi asesinadas, que estuvo a punto también de perder la vida. Pero bueno, yo, si queréis, podíamos empezar por el tema de la educación, que realmente pues ahora teníamos una esperanza con este gobierno de que algo se avanzara, si no el máximo de propuestas nuestras o los puntos, en fin, en educación ya sabéis que religión fuera de la escuela es una antigua reivindicación de Europa laica y del movimiento laicista en general, ¿no? Bueno, pues en esta línea no estamos viendo avances. Una cosa muy sencillita. La señora Calvo no se reúne con Europa laica, a pesar de que lo hemos pedido muchas veces. Es decir, que no somos interlocutores para Calvo, ¿no? La vicepresidenta. Entonces, sí que se está reuniendo con organizaciones católicas, empresariales, con obispos y vamos a ver, están tratando de encontrar ahí alguna rendija, alguna vía, algo para que la religión confesional continúe. Vamos a ver, el otro día Juanjo Picó, recuerdo que hablaba de mínimos, decía, si al menos la religión, que no es para nosotros la solución, estuviera al comienzo o al final del horario lectivo, ya sería un pequeño paso, pero eso tampoco. Claro, es que tenemos que, yo no quisiera ser muy larga, pero quizá un poquito,
tenemos que hablar también de la visita del otro día del presidente del gobierno al Vaticano. Vamos a ver, no sabemos de qué se habló. Yo escuché, no solo lo que leí en la prensa, sino lo que dijo el Papa. El Papa hizo un discurso que yo creo que habrá gustado mucho a la derecha y a la gente conservadora, pero Pedro Sánchez sí que dijo que tiene el apoyo de nuestro gobierno. Pero vamos a ver, ¿cómo que tiene el apoyo de nuestro gobierno? Una declaración así, pero ¿en qué se basa? ¿En qué puntos? ¿A qué ha ido allí? Nosotros pensábamos que esa charla pues para hablar de una serie de puntos como es pues no sé, el tema de las inmatriculaciones, la religión en la escuela, el tema de los impuestos, el tema de los acuerdos, es decir, hay una serie de puntos que un gobernante tiene que tratar con el jefe del Estado Vaticano, ¿vale? El Estado Vaticano... Digo, mujer de buena fe. ¿De verdad esperabas eso, Raquel? Bueno, vamos a ver, si no al completo, pero que algo que, aunque sea por respeto a la ciudadanía y a lo que se dice en las campañas electorales, a lo que está en su programa y a lo que además desde hace años muchos grupos, sindicatos, organizaciones sociales y también los partidos que hoy forman el gobierno firmaron en su día de que había que derogar los acuerdos, había que ir a una escuela laica y todo eso. Eso parece que ahora no se tiene que comentar para nada. Claro, para nosotros es realmente una decepción porque es un tema del que no se habla. Por parte de los sectores y de los partidos de la derecha no nos sorprende, pero sí que nos sorprende que por parte del PSOE y de Unidas Podemos este tema, o sea, de las enmiendas que se supone que se tendrían que plantear, como por una parte está el Partido Socialista, por otra está Izquierda Unida y Podemos, y ahí tienen que ir discutiendo a varias bandas, al final, pues no parece que aquí vaya a plantearse ningún cambio. Es decir, que la nueva ley de educación va a ser volver un poco a la LOE de 2006, mientras hay sectores que están planteándose que hablar, o sea, que tener una materia para hablar de la historia de las religiones y los valores religiosos podría tener sentido porque de hecho van perdiendo cada vez menos alumnos y alumnas eligen esta materia, ¿vale? Entonces, están tratando en ese puzzle a ver cómo continúan y que los catequistas actuales y las catequistas dieran a lo mejor esos valores. Están tratando de encajar algo, pero sacar la religión de la escuela, o ya digo, como decía Juanjo, al menos algún movimiento para que el resto de la gente que no elige esto no esté machacada en su horario. O sea, es que no vemos nada. Y realmente es una decepción. Sí que vemos que la concertada mejora, la privada concertada, y que la religión pues sigue teniendo ese peso tremendo. Y luego hablaremos de más cosas, de cómo está la situación en Francia y tal, pero yo, para terminar, deciros que en la concentración que hubo en Madrid este miércoles en la puerta del Congreso, convocada por Europa Laica, y sí que asistieron gente de los STES, el STPB aquí, los STES, y algunas personas también de comisiones obreras y sobre todo gente de Europa Laica, era para llamar la atención y decir qué está pasando con esta nueva ley de educación, por qué tanto secretismo. Aquí en Valencia no hemos podido hacer una concentración de esas características por toda la situación que estamos viviendo, pero os puedo avanzar que vamos a hacer una rueda de prensa este martes en la sede de la Intersindical, que hasta ahora es la única organización que ha contestado a mi llamada de que hagamos algo en Valencia. Hasta ahora, yo a la plataforma per l'ensenyament públic, donde estamos, Valencia Laica, he enviado una propuesta para a ver si hacíamos algo hace una semana. Solo me ha contestado el STPB diciéndome que bien, que podemos hacer, si no una concentración, una rueda de prensa, y tendrá lugar el martes por la mañana en la Intersindical. Entre
puede que sea a las 11:30 o las 12, para mostrar, en fin, nuestra indignación por esta situación que os he comentado, y que además muchas organizaciones desde hace años, y concretamente desde el 2018, cuando hubo aquella propuesta no de ley para derogar los acuerdos y demás, que estaba el PSOE, que estaba Izquierda Unida, que estaban los partidos que hoy están en el gobierno. A ver, ¿esto en qué queda? ¿En nada ya? Pues, en fin, no sé, ya he dicho bastantes cosas y ahora que tomen la palabra... Antonio mismo. Bueno, pues yo mismo. Yo lo había preparado para el final, pero bueno, así no se nos queda en el tintero, ¿no? Yo lo que había mirado un poco era el tema de la enseñanza concertada con escuelas privadas, fundamentalmente de la Iglesia Católica, claro. Y había visto la sentencia de que el Supremo ha pues un aviso de que iban a cancelar algún concierto con 2 colegios emblemáticos de los curas de Valencia, ¿no? De La Salle y el Pilar. Y claro, esa sentencia parece que dice que, a pesar de que la Consellería alega que no es necesario porque lo que ellos imparten está perfectamente cubierto por la educación pública, por las escuelas de la Generalitat, pero sin embargo el Supremo lo ha rechazado y habrá que seguir con este tipo de conciertos, ¿no? Que parece ser que los curas pues tienen, a pesar de que tienen el cielo de su parte y tal, pero también aquí en la tierra pues se buscan buenos abogados y gente que los apoya, y de hecho pues ya estaban preparados por si había algún intento de acabar con este sector que les permite controlar en cierta medida a millones de criaturas, ¿no? Aunque no vayan a misa, pero el que vayan a escuelas religiosas tiene su influencia por un montón de actividades que hacen y de que algo va calando, ¿no? Algo va calando, y luego pues eligen y orientan a los más brillantes hacia sus instituciones y sus sectas y tal. Entonces es vital que se acabase con el tema de los colegios religiosos, ¿no? Pero parece, como digo, que eso va bastante lento y, por tanto, pues vamos a tener que estar mucho tiempo peleando porque la gente sea libre, y el que quiera religión o quiera enseñanza religiosa o quiera iglesias, pues que se las pague y que vaya como una actividad privada, ¿no? Pero que no esté nuestra vida vinculada a ningún credo, ¿no? Ni a la católica ni a ninguna otra, por supuesto, porque ahora parece que hay una tendencia que dice, bueno, si están los católicos, que estén los demás, ¿no? Pues solo nos faltaba eso, que también enseñamos el Islam y el hinduismo y los evangelistas, y que cada uno tenga su parcelita, ¿no? Según el número de apuntados que aleguen. Yo creo que el trabajo es arduo, es lento, como se viene haciendo desde los años de principios del siglo pasado, ¿no? Ya los compañeros libertarios y los naturistas y toda esta gente hizo mucho por acabar con el oscurantismo y por combatir a la Iglesia Católica, como Ferrer y Guardia y toda la gente de la escuela racionalista. Pero es evidente que va a ser lento porque tienen muchísima influencia y no la quieren soltar, y hay mucha gente con dinero y con poder que está con ellos, o por lo menos que no quiere enfadarlos. Entonces, en cuanto amenazan con movilizar, pues ya empiezan a temblar y a decir, bueno, un poquito, lo vamos a arreglar y esto sigue para adelante. Yo creo que hay que seguir insistiendo en esa vía, la de denunciar que no cumplen sus compromisos, de que haya un Estado realmente laico, que sea de verdad, ¿no? Y también, por otro lado, una pelea, una actividad constante de las organizaciones y de los militantes, pues no solamente de carácter público y de movilizaciones, sino de comportamiento personal, ¿eh? Porque claro, si luego acudimos a las comuniones y a las bodas y la mayoría vamos a ese tipo de actos, cuando muere un familiar, no, a pesar de que no haya manifestado explícitamente que quiere un acto religioso, pues por no molestar a nadie o por si alguien se ofende, lo seguimos haciendo religioso, todos los entierros y funerales y este tipo de cosas, pues no estamos quitándole influencia a la Iglesia Católica. Entonces tiene que ser pasar ya a romper absolutamente con estos sectores que en esta época, en el siglo XXI, no tiene razón de ser, y que además está contribuyendo a ideas muy conservadoras y muy reaccionarias. No solamente tenemos lo de Francia, también tenemos en Norteamérica y en América Latina, donde están entrando con mucha fuerza algunas sectas de estas de carácter evangelista, o vamos, muy, muy peligrosas, porque no solamente comen el cerebro a la gente, sino que
en cuestiones de sanidad y de otras cosas estamos viendo cómo se ponen en contra de la racionalidad y del progreso. Lo hemos visto con el coronavirus y con otras actividades. Así que hay que trabajar el tema del laicismo y llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy no, esta semana, no sé qué día exactamente, pasaba por juzgados en Málaga, creo que otra compañera, por el tema del chumino rebelde, ¿no? Sí, las procesiones laicas que se han hecho o obras de teatro. Aquí también tenemos alguna cosilla con una obra de Manuel Molins, ¿no? No estamos hablando del siglo pasado ni de la Inquisición, estamos hablando de ahora mismo, que no dejan que se desarrollen actividades cívicas y culturales donde ellos pueden ser criticados como cualquier más, como el rey o como el último de la clase. Todo el mundo podemos ser criticados y luego pues que ellos se atengan a las consecuencias, pero no porque hables de la Iglesia Católica o la toques de pasada ya quieren encerrarte y quieren quemarte, no porque no pueden, pero bueno, no, se quedan con las ganas. Te iba a decir que con lo del rey también hay un poco de polémica. Sí, bueno, sí, del rey abajo todos. Bueno, sí, pues hay que superar esas cosas que todos somos críticos. Marta. Sí, bueno, es que parece mentira, ¿no?, que en 2020 estamos hablando todavía de estas cuestiones. Y además, como decía Antonio, es que no es un problema ya solo a nivel del Estado español, es que es un problema mundial. Lo estamos viendo con los seguidores de Trump, que bueno, pues son totalmente fanáticos y además religiosos, conservadores, pues sin freno. Y como ha dicho Antonio, lo estamos viendo o lo hemos sufrido en algunos momentos en América Latina. Hace un año a Evo Morales se le da un golpe de Estado que afortunadamente pues, ha sido revertido ahora hace una semana, pero se le da un golpe de Estado y que le da el golpe de Estado, recordemos que se autoproclama presidenta con una Biblia que era más grande que ella. Entonces, para imponer pues todo ese retroceso, ese oscurantismo de nuevo y ese conservadurismo al final. El problema es que aquí en el Estado español no debemos olvidar que esa sacrosanta Constitución recoge no que seamos un Estado laico, es que somos un Estado aconfesional, en donde, bueno, pues se supone... Sí, pero lo que dice la Constitución es que somos un Estado aconfesional. En ningún momento, por desgracia, la laicidad se recoge en ningún tipo de leyes, que es que ese es el problema realmente. Pero que es que tampoco es aconfesional, ni siquiera, Marta. No, evidentemente es que ni es aconfesional, evidentemente es que se pone lo de la confesionalidad para darle una salida a la Iglesia Católica. 16.1 y luego el 16.3 se lo carga. Que es lo que hay, o sea, simplemente se reviste de ese halo de modernidad, por así decir, o de intento de modernidad, pero para seguir siendo igual y para que la Iglesia Católica siga teniendo mando en plaza, evidentemente es así. Entonces, el problema es que ya empezamos por ahí. Entonces, es que evidentemente hay que romper los concordatos, pero es que, o sea, de ayer, había que romperlos ya ayer, no hoy ni mañana, es que había que romperlos ayer. Y claro, el PSOE siempre ha sido, la excusa es no es el momento. Bueno, pues si en el año 2020 todavía no es el momento de romper los acuerdos con la Santa Sede, pues no sé cuándo va a ser el momento. La verdad que es que seguir manteniendo acuerdos con personas que a las mujeres nos niegan derechos y que nos relegan bueno, pues a lo más bajo de la sociedad, no entiendo que en el año 2020 eso se siga soportando. No lo entiendo. No entiendo que todavía los jefes de Estado, como en el caso, o los presidentes de gobierno, como en el caso de Pedro Sánchez, tengan que ir a rendir pleitesía a un jefe de Estado que es un cura. El problema es que a día de hoy no nos damos cuenta, o creo que a veces nos pasa desapercibido, aunque seamos conscientes, pero a veces se nos olvida de todavía el poder que tiene la Iglesia Católica, pero no ya solo en el Estado español, sino en el mundo. Es que es terrible. Entonces, yo todavía lo que estaba diciendo Raquel, ¿no?, el tema de la ley de educación, que no sabemos, bueno, pues qué es lo que se está negociando, porque es eso, Carmen Calvo, que es la encargada es quien lleva la responsabilidad, sí que es verdad que se está reuniendo con las confesiones religiosas y no se sabe muy bien cómo va a quedar eso. Es más, cuando tú pones mociones en los ayuntamientos por el tema de la laicidad, por el tema de la escuela pública, bueno, pues el PSOE, ya no hablo de PP o ahora Vox o Ciudadanos, es que el PSOE es el primero que se niega a votar a favor una moción de esas cuestiones. Entonces, claro, tenemos un problema muy, muy grave porque el PSOE no está por la labor, aunque está recogido en el acuerdo de gobierno y está recogido en el acuerdo de gobierno la ley de libertad de conciencia,
el PSOE no está por la labor de acabar con los concordatos con la Iglesia y mucho menos de constituir un Estado laico. Entonces es un problema que creo que, por desgracia, todavía nos va a tocar pelear y luchar muchísimo, porque para mí la laicidad lo que significa es libertad. Y a día de hoy no tenemos una libertad porque estamos todavía bajo el yugo, por mucho que nos parezca que no, pero seguimos bajo el yugo de la Iglesia Católica. Raquel, que te veo levantar la mano. Sí, bueno, vamos a ver, yo quería decir que se pueden hacer algunas cosas y que toda la responsabilidad no es del PSOE, Marta, porque Unidas Podemos, a las enmiendas y a las comunicaciones que está haciendo la Europa laica, ni responde. Izquierda Unida tenía asumido lo de la laicidad totalmente. Pero es que lo que estamos planteando tampoco es tanto. Quiero decir que, pero no se responde a eso. La laicidad yo creo que no está clara a nivel social, y yo cuando hablo con gente que tiene cargos políticos me doy cuenta de ello. No es una opción de que, pues yo es que no creo, yo creo. No. Si es que no es eso, es que tiene que ser un derecho básico para que la democracia y el Estado democrático funcione. Es decir, no es la sociedad laica, eso es un término erróneo, perdonad, pero es así. Es las instituciones las que tienen que ser laicas. Es decir, en la sociedad será variada y habrá multirreligiosidad y habrá lo que sea, pero son las instituciones las que sí que tienen que ser neutrales y laicas para que funcione la democracia. Entonces, yo no entiendo cómo no se habla y no se plantea el tema de las casillas en el Parlamento, si es que no es para tanto, el tema de la financiación. Es decir, es que, no sé, Antonio, de paso te invito a tu sindicato, a la CGT, para que me gustaría que se uniera de alguna manera al acto que he comentado antes, que no se pudo hacer aquí en Valencia el miércoles y que ahora hay una rueda de prensa. La CGT también está en la plataforma Pre-Ensenyament Públic. Ya digo, no he tenido nada más que una respuesta por parte del STPB, nada más. A mí me sorprende eso, ¿eh? Lo digo porque, no sé, es un tema aquí molesto, es un tema tabú. Yo no sé si es que no se acaba de entender bien o es que no hay que remover eso, pero, por ejemplo, en Francia, en estos momentos me sorprende el silencio de los partidos políticos de izquierdas para tomar una posición clara en defensa de la laicidad. Lo que va a hacer el gobierno de Macron y el ministro de Educación, pero al menos han estado ahí con unos discursos laicistas muy claros y explicando de que, bueno, el asesinato de Samuel Paty está claro que es por practicar la laicidad. No hay ninguna duda. Se hizo una defensa muy clara de esos valores republicanos. Otra cosa es lo que ha estado pasando en Francia desde hace años, el tema del velo, cómo se ha tratado ahí de esos acomodos razonables que finalmente lo que van haciendo es ganar terreno, y simplemente una religión que no respeta, creo que Marta lo decía hace un momento, al 50% de la humanidad. Ya cómo vas a hablar de multiculturalismo y de que todos... Y hubo grupos de izquierdas que defendieron eso, de que no, es que es su cultura. Vamos a ver, es que no es eso, es que tiene que haber unos principios que rijan la vida democrática y la calle, el ámbito privado y tal. Bueno, uno puede ponerse ahí el velo, lo que se quiera poner, pero otra cosa son las instituciones donde el Estado tiene que garantizar esa neutralidad total. Y bueno, a mí me hubiera gustado ver declaraciones de los partidos políticos de izquierdas sobre esos ataques a la laicidad o esas amenazas, como Manolo lo ha titulado. No lo he visto. ¿Y por qué? ¿Por qué ese silencio tan grande? No sé, está ahora Leopoldo López aquí, recibido por el presidente del gobierno,
y dedican minutos y minutos y al profesor que fue degollado y a los de ayer y tal. ¿Cómo puede ser esto? Pues yo estoy muy decepcionada con los partidos de izquierdas que están hoy en el gobierno con respecto a la laicidad. Europa Laica realmente no esperábamos esta actitud bueno, y esta práctica de verdad lamentable. Antonio. Bueno, por lo que a mí respecta, y a pesar de que Manolo siempre me presenta como Antonio Pérez Collado de CGT, no puedo decidir ni hacer nada en nombre de CGT sin que se haya tratado en sus órganos de gestión, ¿no? En sus asambleas y tal. No sé en las plataformas que están y en cuáles no. Sí que es cierto que, vamos, nosotros aún arrastramos nuestro San Benito de quemar iglesias y haberse hecho algún obispo y todo eso desde hace 80 yo no años. quiero quemar iglesias. Quiero decir que no hay ninguna duda. También en la campaña esta del el coño insumiso y todas estas manifestaciones, pues también la CGT ha estado e incluso Sí, hay pero... compañeras que eran militantes que son las que están implicadas, ¿no? Es decir, que también ha habido campañas en las escuelas y se sigue haciendo. No lo sé en este caso concreto si es que se ha acordado o no se ha visto o no sé lo que ha pasado. Desde luego sí que es cierto que estamos por todas estas cosas. Participamos también en la campaña de objeción fiscal para que no se vaya ni al ejército, ni a la iglesia, ni ninguna de estas cosas los dineros de los contribuyentes. Y bueno, pues si ahora no se ha ido, pues espero que la próxima vez, pues sí que cuando haya movilizaciones y haya campañas, pues sí que se puede estar. Pero vamos, no es que haya ningún miedo ni ninguna duda sobre de qué al lado hay que estar. Eso sí que está clarísimo. Simplemente que yo en este momento pues no me puedo comprometer en nombre de la organización pues a ir el día este de la rueda de prensa o a tomar participación en algún acto donde yo no he acudido ni sé cómo van las cosas. Sí que lo hablaré con gente que yo conozco, que me encuentro de vez en cuando y que me cuenten a ver qué pasa o si se les ha olvidado o qué ocurre. Raquel, porque la invitación esta la hicisteis a través de la plataforma, Vamos a ver. A través de la plataforma para el enseñamiento sí, directamente a... Vamos a ver, Valencia Laica está en la plataforma en defensa del enseñamiento público junto con bastantes organizaciones sindicales y Escola Valenciana y el Sindicat de Estudiants, no sé cuántas organizaciones estamos allí, si 14, 15, lo que sea. Entonces, yo envié un correo a la plataforma, ese correo llegó a todas las organizaciones y solamente me ha contestado el STPB. Hoy, esta mañana, he enviado otro correo diciendo que todavía están a tiempo todas las organizaciones, en las que también está CGT está también en esa plataforma, para que si quieren participar el martes en la rueda de prensa, que con mucho, vamos, que lo pueden hacer sin ningún problema. Veremos a ver qué organizaciones contestan. Porque para mí, más que hacer discursos y tal, son esas acciones importantes en las que uno tiene que estar ahí si se cree esto. Y yo, desde luego, no estoy por quemar iglesias, que quede claro la posición de yo tampoco. lo digo porque nosotros, no, pero vamos a ver, que ya sabéis que la iglesia tiene su espacio. Y que hagan todo lo que quieran. Si quieren estar 24 horas allí, bien, pero que quede claro que no somos antirreligiosos, que nosotros estamos por un Estado laico que pone a cada uno en su sitio, pero que quien quiera practicar religión tiene que tener asegurado eso. Ahora, otra cosa es los euros que acompañan a eso, todos los privilegios simbólicos y económicos y de todo tipo. Eso nada, pero... Cada Raquel, uno... vamos a dejar que continúe Antonio, que lo he interrumpido yo para... No, de todas formas estaba ya acabando. Es cierto, la CGT hace años se apuntó, está que luego testimonial, porque tampoco la plataforma tiene mucha actividad o... también hay diferencias entre los grupos que la forman, luego otros van directamente como sindicatos y dejan a la plataforma al margen de lo que se trata con la consellería, es decir que a lo largo de todos estos años ha habido bastantes problemas, pero claro, por lo menos es una cosa que unifica un poco y aparecen las pancartas y tal, pero no, al menos CGT no tiene una presencia muy activa en esta plataforma, ni en una dirección ni en otra, entonces es fácil que ni siquiera hayan mandado la circular o la citación.
Y bueno, luego pues eso, entender que sí, que hay distintas posiciones respecto al mundillo este. Está la cuestión anticlerical, está el laicismo y está lo de la libertad religiosa. Es decir, que aquí no todo el mundo está por las mismas cosas, evidentemente, pero claro, tenemos que colaborar y respetarnos. El CGT sí que estaría por superar el tema de las religiones, porque es algo que nos ha lastrado todas las revoluciones, que se han hecho muchas revoluciones, pero los curas siempre han sabido arreglárselas para estar presentes y acudir bajo palio a la Plaza Roja si ha hecho falta, ¿no? Y claro, y eso luego, cuando desaparece la revolución, vuelven a resurgir, como ha ocurrido pues en Rusia, en Armenia, en Cuba, en todos los sitios. Nunca ha dejado de haber religión y eso quizá haya sido un problema. No sé cómo se puede superar de forma democrática o de forma sin hacer daño a nadie, pero es una cuestión pendiente. Entonces, vamos a confluir todo lo que podamos, pero como digo, pues hay distintas sensibilidades en el tema del rechazo a la religión o del rechazo a la manipulación que se hace desde la Iglesia, ¿no? Y trabajando pues nos encontraremos. Marta, no sé si quieres añadir algo más sobre el punto este. Porque vamos pensando Sí, también nada. en entrar en otros. Sí. Sí. Algo ya breve, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que dice Raquel. Creo que hay bastante confusión con el tema de lo que significa la laicidad. La laicidad no está persiguiendo la religión, ni a la católica, ni a la islámica, ni a la hebrea, ni a ninguna. O sea, la laicidad lo que es que las instituciones y el Estado esté separado de las confesiones religiosas. Porque no se entiende que, vuelvo a repetir, que en el momento en el que estamos, en el año en el que estamos, y con, bueno, se supone que los avances que hemos tenido socialmente, que las religiones, y en nuestro caso la católica, siga teniendo poder dentro de las instituciones. Entonces, ese es el problema. El problema no es que una persona practique la religión católica o practique el Islam. Mientras lo practique en su foro individual, interno, y no tenga que ver con ningún tipo de institución, no hay ningún tipo de problema, que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que es la confusión que existe, ¿no? Y además creo que está muy bien aprovechada por la Iglesia Católica cuando se habla de la laicidad para seguir confundiendo y seguir diciendo que quienes defendemos la laicidad de las instituciones perseguimos a la Iglesia Católica. Entonces creo que ese es el fundamental, el problema fundamental. Y bueno, y luego ya mayores de que también nosotros tenemos una herencia de una dictadura en donde no nos olvidemos. Los que sí sacaban bajo palio al dictador era la Iglesia Católica. Claro. Y siguen ahí. Y siguen con ese mismo pensamiento y siguen con totalmente una curia de la Iglesia totalmente fascistoide. Entonces, sin olvidar tampoco que hace 2 años Willy Toledo tuvo que ir a juicio porque en redes sociales se cagaba en Dios y en la Virgen, porque tenemos todavía un delito que pena ese tipo de historias, ¿no? Y ese tipo de expresarte de forma libre. Entonces creo que hay esa confusión que decía Raquel y que es aprovechada también por la Iglesia Católica en nuestro caso, de intentar hacer ver que la laicidad persigue a la religión, y aparte de que aquí es que tenemos un pozo y una herencia de que, bueno, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? De que quien realmente manda, la Iglesia está de su lado o ellos están del lado de la Iglesia, no sé cómo expresarlo. Y por eso a día de hoy tenemos aquí en el Estado español la problemática de que en cuanto intentamos alzar un poco la voz por algo, la Iglesia Católica ya está ofendiéndose. Entonces es un problema muy gordo, pero sobre todo creo que es muy importante lo que decía Raquel, el explicar bien lo que significa la laicidad. Ens diuen per Facebook, diu, soc ateo, gràcies a Déu, diu, més bé gràcies al retorn del meu poble, diu, a banda d'això, les religions que suposa que parlen d'amor, el que majoritàriament fan és crear odi i elitisme. És el que ens diu este oient, que per a ell diu que no basta amb el laïcisme, és el que diu este oient, que es diu Emili i que ens escriu al Club d'Oients de Radio Clara al Facebook, que no diu que no té prou amb el laïcisme i que creu que hauria de donar algun pas més. Com deia, són diferents opcions que hi ha dins d'este mundillo. ¿Algo més que afegir, Raquel, Antonio, sí, Raquel? Ya que Mili ha dit això, que és insuficient el laïcisme, pues dir-li a Emili que el laïcisme és algo que unifica a totes les ideologies, les creències, i la persona ha de ser libre para decidir en su vida
sí, la religión la deja de lado porque ya vemos cómo trata a las mujeres, cómo se plantea muchísimos hechos históricos, cotidianos y demás. Y nosotros lo que defendemos es esa libertad, esa conciencia crítica, que la escuela es una herramienta fundamental. Esa escuela laica por la que luchaba Samuel Paty, por ejemplo, para que uno decida si deja la religión o la tiene medio pensionista o lo que sea. Pero ese camino para nosotros ha de ser decidido por cada persona, no por el Estado ateo. Eso que quede claro, es una opción política y ya está. Molt bé. Antonio, Marta, No, canviem de tema. Pues sí. Després parlem dels pensionistes i de los medio pensionistes també, però anem a començar parlant ara de les restriccions i del soparot del Pedro J. Crec que haurem de dir alguna cosa, no? Mentre alguns es van tallant llibertats, altres estan per ahí de festa. Qui comença? A veure, Antonio, no, miro a la pantalla o Antonio. Bueno, Antonio, a mí que me tienes más cerca. Exacto. Geográficamente, ¿no? Físicamente. Tírale. Bueno, pues algo hay que decir de esto, ¿no? Evidentemente tiene dos asuntos, ¿no? Por un lado, el tema del confinamiento, que está dando muchísimo que hablar, muchísima tertulia. Siempre tenemos algún tema para cubrir los espacios televisivos y los periódicos. Y por desgracia, pues lo está cubriendo de sobra, ¿no? Y parece que va para lejos. Y por otro lado está muy relacionado, evidentemente, la fiesta de Pedro J. Ramírez y el español. Español. Bueno, pues nada. Yo pensaba que era el aniversario del Club de Fútbol Español. Digo, hombre, sí que ha ido gente, ¿no? Ya me extrañaba. Ahora que está en segunda y eso. 150 a lo menos. Claro, tiene más. Bueno, pues nada. Por un lado, pues yo creo que en esto del confinamiento no es por dudar ni por criticar ni por negarlo todo, pero la verdad es que se están dando muchos palos de ciego y no hay criterios unánimes, de luego que no, porque hay que ver el espectáculo que dan y cómo no son capaces de juntarse y discutir lo que tengan que discutir, pero salir a decir una cosa todos, ¿no? Decir, oye, vamos hacia esto, vamos a confinar o vamos a hacer tal medida, pero sale uno, le quita importancia a lo que dice el otro, luego sale el contrario y dice, no, pues en mi pueblo lo vamos a hacer los viernes. Bueno, es que es un desastre. Luego la otra dice, pues de aquí va a poder salir todo el mundo, pero bueno, si los de alrededor han cerrado, pues ya no puede salir nadie, es algo que salga en avión o en globo. Es decir, es un desastre. ¿Y cómo quieren que la gente se crea esas medidas que van cambiando a medida que fallan las demás, las anteriores? Encima, ¿cómo se lo van a creer si luego ellos mismos, los que son los encargados de dar ejemplo y de demostrarnos que hay que hacer eso. Ministro pues luego, incluido. Ministro de Sanidad incluido. Bueno, él dice que no se quedó a cenar, pero igual se llevó el bocadillo para casa. Sí. Hombre, pero es que estuvo en el acto y allí había muchísima gente, bueno, pues la flor y nata de la sociedad. Tanto militares, policías, de todos los partidos, de la prensa, del empresariado, de la banca, es decir, la flor y nata de la sociedad española, ¿no? Parece mentira. Y claro, eso ha sentado muy mal. Ha sentado tan mal que han tenido que salir a dar explicaciones todos. Por un lado, el alcalde de Madrid, que es del mismo partido que la presidenta, pues dice, bueno, yo me escaqué un poco. Yo como algo hay que decir, ¿no? Que vean que yo soy más razonable. El ministro también. La otra ministra del gobierno también dice, hombre, yo lo entiendo, pero algo ha pasado si nos están criticando. Bueno, pero porque ha sido la crítica muy fuerte, si no, no hubieran dicho nada, ¿no? Porque claro, estar en esos saraos te marca y te da oportunidades de figurar. Y entonces es terrible que pasen esas cosas. Claro, luego a la gente que se le diga que no puede reunirse con su cuñado en Nochebuena, o que no puede ir al pueblo, o que solo puede juntarse con 6, cuando está viendo que no se hace nada por mejorar el tema del transporte. ¿Cómo puede ser que cuando ya pasó una oleada y pareciera que se aclaraba un poco, en esos meses no se haya hecho prácticamente nada para dos cosas fundamentales? El tema del transporte, que es donde más aglomeración hay, en horas punta, y el tema de la propia sanidad, donde no se ha tocado o se ha empeorado el tema de la asistencia primaria, de la sanidad básica, ni el tema de los rastreadores, ni se ha dotado de personal a los hospitales cuando había carencias y sigue habiéndolas.
Y claro, bueno, en el caso concreto de Madrid, que es lo que nos hace siempre tanta gracia y que tanto chiste nos permite, pero es que lo ponen a huevo, ¿no? Porque hacen un hospital carísimo y luego resulta, no, ya traeremos médicos de otros sitios, pero si es que otros sitios están diciendo que no tienen gente. Es decir, es terrible y nos están tomando medidas, parece, del calado de las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? Claro, luego, si encima ves que en otros países que los teníamos como ejemplo, parece que también la cosa se está poniendo peor, pues la verdad es que estamos pues casi como estábamos en marzo, ¿no? Y nos vamos hasta mayo del año que viene, o sea que vamos a estar como mínimo un año que no vamos a saber qué pasa, ¿no? Por tanto, pues no hay que ser alarmistas, evidentemente, ni crear malestar entre la gente, pero bueno, la duda sí que está ahí y además hay gente con bastantes conocimientos que ya está planteando también dudas. Es decir, ya no son gente que lo hace en nombre de un profeta o de un adivino, ni no, sino gente que tiene tantos o mejores argumentos que el ministro o que el otro que sale todos los días en el telediario. Es decir, algo pasa y no está claro lo que se está haciendo, ni que se esté haciendo todo lo que se deba, ¿no? Ni que se vaya en el camino correcto. Yo, desde luego, pues es terrible. Claro, yo no tengo la solución, evidentemente, ni nadie de nosotros, pero está claro que no se está avanzando, ¿no? Y que el tema está ahí. Problemas otra vez en las residencias de personas mayores, donde vuelve a morir gente y donde están bastante mal atendidos, no se pueden visitar. Es decir, hay problemas sociales muy graves y si volvemos a estar confinados o semiconfinados, esto está trayendo problemas psicológicos y de salud de otro tipo para muchísima gente y más que va a traer. No te hablo ya del paro ni de gente que se está pues hundiendo. Algunos se han hundido de todo y incluso se han suicidado, de gente que tiene pequeños negocios, no puede salvarlos, familias enteras que se quedan sin trabajo y por otro lado, bueno, pues luego desde el gobierno todos son declaraciones muy bordadas de hemos ido del neoliberalismo, no vamos a dejar atrás a nadie, a partir de aquí esto ya está controlado, es decir, pero se quedan en nada, ¿no? Y en cuanto a los recursos, pues bueno, el ingreso mínimo vital pues sigue siendo mínimo porque llega muy poca gente. Sí, hay alguien que nos dice por ahí que por no hablar del recorte de libertades, que es muy fácil recortarlas, pero después recuperarlas suele costar un poco más. Que esperemos que... Sí, eso es otra cosa que, no sea... que sirve de práctica y de ejercicio para ver hasta dónde aguantamos y cómo nos pueden quitar derechos. Sí. Eso también es un ejemplo. Sí, Marta, continúas y después le damos paso a la llamada si quiere entrar en antena. Sí, a ver, yo es que a veces con el botellón este de 150 personas me pregunto si a veces no hay nadie al volante, ¿no? Porque la verdad es que te cuesta creer que un ministro sea del ramo que sea, pero que estemos en toda esta vorágine de que, bueno, pues no se controla lo que hace Madrid, se discute, se toman medidas, parece que la pandemia sigue creciendo, no solo aquí en toda Europa, y te encuentres con esto, ¿no? Te encuentres que gente con responsabilidad y sobre todo con responsabilidad en el Ministerio de Sanidad, el titular del Ministerio de Sanidad, pues que acuda a este tipo de fiesta. La verdad, por eso digo, es que a veces me pregunto que con estas decisiones dices, es que, madre mía, es que hay alguien al volante, pero bueno. Sí que me gustaría además un apunte muy curioso, no sé si calificarlo eso como muy curioso, pero no sé si os habéis dado cuenta o habéis echado las cuentas de que se celebra el botellón de celebración de la fiesta de Pedro J, que además a mí sinceramente con el pasado de Pedro J me daría miedo ir a cualquier cosa que organice este señor, pero bueno, pues a los 2 o 3 días, ¿no? 4, nos hemos encontrado ayer que el Tribunal Supremo ordena al Estado pagar a los bancos los 1.350 millones de la deuda del proyecto Castor. El proyecto Castor, que está ahí el señor Florentino Pérez, uno de los invitados ilustres al botellón este de 150 personas. Entonces a mí me resulta bastante curioso, ¿no? Que se produzca esta fiesta a la que va gente con cierto poder y cierta autoridad y que unos días después salga esta noticia en donde está implicado también Florentino y Florentino quede a salvo absolutamente de todo. Entonces a mí me resulta algo más que curioso. Pero bueno, más allá de este apunte, ¿no? Y de que siempre al final todo pasa por algo, es que sí que es un poco frustrante porque bueno, pues ves que se toman medidas, que no sabes si funcionan, si no funcionan.
ves el caso de Madrid. El caso de Madrid creo que es un caso totalmente sangrante, o sea, es lo que decía Antonio, ¿no? Ya te permites hacer bromas o chascarrillos, pero la verdad es que es un caso muy preocupante y es un caso muy grave. Estamos hablando de que además a esta señora se le ha dado dinero para que contrate rastreadores y que contratase profesores y personal sanitario. Yo no sé dónde está ese dinero. O sea, es que no lo sé. Y lo que no entiendo es por qué nadie le pregunta dónde está ese dinero. Porque esa señora no ha contratado ni rastreadores, ni personal sanitario, ni profesores. Es más, ha disminuido las pruebas PCR, que por eso se vanaglorian diciendo, no es que estamos reduciendo el nivel de contagios, no, es que ha reducido el nivel de pruebas de PCR. Entonces, me parece muy, muy grave lo que está pasando en Madrid y lo que está pasando con la presidenta de la Comunidad de Madrid. O no, ahora cierro por días, o no cierro, o me da igual lo que me digas. Porque es donde se demuestra que al Partido Popular, que al sistema capitalista, al neoliberalismo, le da igual las vidas humanas. O sea, el Partido Popular está haciendo esto por un puñado de votos y le da absolutamente igual lo que le pase a la gente en los hospitales o lo que le pasa a los mayores en las residencias. Tampoco entiendo que esa carencia de personal sanitario, que sobre todo, como repito, es más sangrante en Madrid, no se dé un golpe encima de la mesa y se diga lo que ya se dijo en un primer momento y además que con el estado de alarma era lo que traía, que todos los servicios de la privada, de la sanidad privada, se ponían al servicio de la pública. Eso al final no ha llegado a pasar. Y estamos en una situación como la de Madrid, en donde es la comunidad reina en privatizaciones a nivel sanitario, con hospitales privados donde la mitad de camas están vacías y seguimos con este problema. Pero han construido un hospital nuevo, Marta. Claro, es verdad, perdón, se me había pasado que es verdad que habían hecho un hospital nuevo y que traerían a médicos de otros hospitales, a pesar de que hay carencia de médicos, y que además si a la señora presidenta se le pregunta por estas cuestiones, se enfada, se cabrea y dice que esas no son cuestiones para que preguntaran a la presidenta. O sea, además se permite el lujo de leerle la cartilla a la periodista. O sea, es algo tremendo. Entonces yo creo que es algo muy grave que creo que no se está... porque está en juego la vida de la gente. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, o sea, está en juego la vida de la gente. Y yo creo que se está abriendo o se le está dejando, por lo menos, abrir demasiado la mano y tomar una serie de decisiones que está jugando con las vidas de las personas, y creo que nadie le está pidiendo responsabilidades por ello. Ya os digo, yo me parece tremendo que a día de hoy nadie le pida responsabilidades de ese dinero que se le ha dado y que se debería de en servicios públicos para intentar paliar la pandemia. Y es más, que nadie le pregunte en el primer estado de alarma, cuando en la primera hora de la pandemia, que salió vanagloriándose de ese avión que traía insumos de China. Ese avión debe estar, bueno, yo no sé ya si sigue volando, si ha aterrizado en algún otro sitio y se ha perdido. Entonces, no lo sé, pero que es que son cosas que muy graves, que están pasando desapercibidas, porque además se está jugando con el erario público y no veo que nadie le esté pidiendo responsabilidades a esta señora. Y repito, está jugando con vidas. Entonces es algo que me parece gravísimo, que no se le pida una responsabilidad y de verdad que, bueno, es que ya no es responsabilidad, o sea, que no se exija que esta señora tiene que dimitir y se tiene que ir a su casa. Muy bien. Raquel, sobre este punto. Sobre este punto, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que han comentado Antonio y ahora Marta, pero Marta dice, ¿cómo no se le piden responsabilidades y no se le hacen preguntas? Pues eso es de lo que habría que hablar. Pero la política se ha convertido en una actuación, en una puesta en escena, sinceramente lo pienso y lo digo, donde no se habla de lo concreto, que a mí me gusta hablar de lo concreto y de la situación real. El COVID, yo no lo digo en femenino, lo puso la Real Academia, pero en un principio era el COVID y no sé por qué hay que decir lo otro, ¿vale? El COVID está afectando muchísimo más a la gente trabajadora. Pues solo estabais hablando del transporte, yo tomo el autobús y sé que algunas horas vamos mucha gente en el autobús, ¿vale? Y la gente, ¿dónde está incidiendo más? Pues en el mundo laboral, dicen, en la vida familiar. Pues claro, es que
hay personas, como decía aquella señora en el intermedio, los que viven en pisos, mira qué claro dejó el asunto del COVID aquí. Los que viven en pisos, pues claro, esa gente sí que le afecta, pero quienes vivimos en casas, decían también el otro día, no, es que en Alemania, claro, muchísima gente vive sola, pero si no es sola acompañada, es los metros cuadrados. Si tú compartes con bastantes personas, claro que tienes mucha más posibilidad a la propagación, al contagio y tal. Entonces, yo no entiendo cómo sale el ministro Illa y no habla de cosas concretas cuando se reúne con esta señora Ayuso, le dice el dinero y las PCRs y el personal y tal. No se hacen preguntas concretas de ningún tipo. El Gabilondo, porque claro, Marta, si se pide la dimisión de esta señora, tendrán que poner a alguien, pero es que Gabilondo tampoco ha hablado de cuestiones y de problemas reales que sufre la gente de Madrid. Sinceramente, yo es que no sé si Gabilondo sigue respirando. Entonces, lo que yo digo es que asistimos a una puesta en escena de la política donde se habla siempre en unas alturas que no tienen que ver con las realidades y claro, de lo que realmente habría que hablar no se toca. Yo, sinceramente, ahí es donde veo el problema. Es decir, yo siempre pensaba, bueno, cuando se reunieron el día ese de las banderas y luego algún día más, digo, pues si el Partido Socialista tiene unas diferencias claras, que hable de ellas. Yo no he oído nada. Es decir, yo veo que hay mucha presión en la prensa, en los medios y en todas partes sobre Ayuso, pero sobre puntos concretos que se deberían de modificar, yo no oigo nada. Es decir, que mucha puesta en escena, mucha. Hoy va todo a golpe de tuit, Raquel. Ya, pues bueno, mira, pues que sigan con ese teatro, ya está, no nos lo creemos y punto. Por cierto, nos dice un oyente, dice, ¿por qué a una página web, por muy bien hecha que esté, se le llama periódico? Dice, por ejemplo, El Español y otros. El Español de Pedro J. Dice que al final es una página web, por muy periódico que le llamen. Porque tiene mucha publicidad y tiene muchos apoyos de los bancos. Tiene a Miguel Sebastián ahí Bueno, todos los días. Español. Continúo yo un poquito. Sí, Antonio. Ya he dicho y bueno, todo el mundo lo puede entender que no soy experto, ni ser experto me daría mucha más ventaja, porque visto lo que dicen los expertos, o los que se dice que son expertos, pues yo también me puedo equivocar, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que a mí me chocaba un poco, que no veo tan claro que el aislamiento ahora sea por comunidades. Bueno, a lo mejor La Rioja o una muy pequeña pues puede tener sentido porque es un área donde la gente se comunica y está cerca. Pero claro, comunidades como las dos Castillas o Andalucía, donde tú puedes estar contagiado y estar recorriéndola toda la semana, es decir, claro, otra cosa es que no hubiera todavía llegado la pandemia a ese territorio y decir, bueno, lo cerramos para que no entre, pero si ya está dentro y además con unos índices peligrosísimos y muy grandes, pues cerrarla con la comunidad de al lado, pues habría que hacer las áreas más ajustadas por zonas sanitarias o por comarcas o por zonas donde la gente suele viajar porque vive y trabaja en esa comarca o algo. O niveles de infección. Exactamente, es decir, bueno, aquí que tienen 1.500 y allí tienen 30, pues entonces hay que proteger donde hay pocos y a ver si allí ya lo cerramos definitivamente. Es decir, que es una medida intermedia, como no quieren molestar a nadie y sobre todo que la economía no se resienta, que es lo que aquí quieren salvar, la economía, pues entonces se toman medidas que yo creo que les resta eficacia, ¿no? Pero claro, no quieren hablar de volver otra vez a encerrarnos, no en casa, sino en sitios más pequeños. Lo están haciendo en algún municipio, pero en concreto aquí en Valencia creo que son 30 o que tienen otro tipo de medidas. Pero de luego no sé lo eficaz que será esto. Ahora, si lo que quiere decir es que no salgamos de puente, pues bueno, también si te animan a viajar por tu propia comunidad, pues la gente también hace puente. Al fin te conformas. No puedes ir a Sudamérica o al Caribe o donde sea, pues te quedas por Europa. No puedes ir a Europa, pues te quedas en tu país. Y si no puedes viajar fuera de tu comunidad, pues en tu propia comunidad. Siempre hay sitios interesantes para ver y ya se están encargando de mostrarnos, ¿no? Es decir, que lo del puente pues va a estar un poco
chungo y después sigue la vida, ¿no? Y decía esto de la economía porque en realidad la economía que está cayendo y la que no se está protegiendo tanto es la de los autónomos y las pequeñas empresas, gente que tiene bares, que tiene tallercitos, que son los que están cerrando a punta pala. Ahora vas tú por el centro de tu pueblo o de Valencia mismo y ves la cantidad de plantas bajas que hay que han cerrado el negocio y que se traspasan o que se han quedado para alquilar, ¿no? Y sin embargo luego ves pues el tema de los bancos con sus fusiones y sus negocios. Ahora veremos lo de la sentencia esta también, cómo les llega el dinero, cómo les permiten despedir gente, hacer ERES para ser más rentables, prescindir de la atención al público, cobrarte por ingresar dinero, es decir, cosas que antes nos parecía de locos, ahora las están haciendo, claro, así les va bien. Luego las grandes empresas con sus ERES, con sus ERTES, pues salen adelante y están recibiendo ayudas y sin embargo los pequeños lo están cerrando. Se siguen inaugurando centros comerciales. El otro día se inauguró uno en Zaragoza que daba miedo ver la cola. Parece que iban a la mascleta del día 18. Es decir, y se ha inaugurado otro tramo del AVE, que por cierto creo que ya se ha roto. Es decir, las grandes obras y los grandes negocios sí que reciben inversiones más o menos directas, pero es los autónomos y la gente que tiene pequeños negocios lo que está cayendo y quizá eso le va a venir bien a los que querían deshacerse de la competencia, ¿no? Es decir, bueno, nos quedamos los grandes, los poderosos y a los otros que intentan ganarse la vida con pequeños negocios, pues ahora aprovechamos y que se hundan. Y eso va a ser otra consecuencia de esta pandemia. Y claro, estamos hablando de pequeños negocios y autónomos, pero es que esa gente, como son muchos, también suman muchísimos puestos de trabajo, porque en realidad los bancos, por ejemplo, o Iberdrola o este tipo de empresas cada vez tienen menos personal, pero las pequeñas tiendas y los pequeños negocios y todo esto sí que son mucha gente trabajando y mucha gente que cotiza y que paga impuestos. Y eso va a crear una situación muy grave de falta de ingresos para miles y miles de familias. Marta. Sí, un poco, ¿no? Lo que decía Antonio. Aquí tenemos un caso muy, muy grave y muy sangrante y es el caso de Ford, por ejemplo. Ford es una gran multinacional que recibe muchísimas subvenciones, pero que además recibe muchísimas subvenciones, que ahora mismo está recibiendo subvenciones y que no tiene que justificar absolutamente nada. Es decir, recibe las subvenciones, no se tiene que comprometer a mantener el empleo, ni tiene un plan de futuro a empleo. Y sin embargo, las empresas auxiliares, que son empresas mucho más pequeñas, que son de aquí, de País Valencià, con personas dueñas, pequeños autónomos que son de aquí, que llevan toda la vida, esas empresas no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Y es más, se tienen que ver abocadas o a despedir a la gente o a terminar, en el último momento a cerrar, perdón. Entonces, es un caso, claro, que es lo que decimos, al final, ese tipo de ayudas, como ya os digo, aquí tenemos ese claro ejemplo que es el de Ford, que lleva además muchísimo tiempo sin un sistema productivo claro, porque hoy produce 1.800 coches esta semana, pero la semana siguiente produce 300 y entonces la gente que le sobra la tira a la calle durante un tiempo. Entonces, en esas cuestiones que evidentemente ya estaban mal hechas desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, pues el capitalismo es lo que es, pues ahora evidentemente se agravan, ¿no? Y es una situación muy, muy, muy agravante, sobre todo eso, para los autónomos, pues para el autónomo del bar de al lado de casa, que al final pues tiene que cerrar la persiana y tiene que cerrarla prácticamente para siempre y que no sabes cómo se va a recuperar esa persona, ¿no? Y que además ya no es solo el empleo suyo que se destruye, sino todo lo que se va destruyendo alrededor, porque si cierra el bar ya no puedes ir a lo mejor al bar de tu barrio, entonces el horno de pan que está al lado recibe menos afluencia de gente también, entonces es una cadena al final y es, bueno, pues eso, los pequeños autónomos, las pequeñas empresas que no dejan de ser más que trabajadores y trabajadoras, pues quienes sufren todas las consecuencias de la crisis y en este caso pues muchísimo más. Entonces es un problema que la verdad yo lo veo muy difícil atajar porque además a día de hoy estamos contando con esa ayuda de la Unión Europea, pero que es que todavía no está clara, porque ya no es solo los países frugales estos de Holanda y demás, sino que es que ahora se han sumado al carro Polonia y algún otro más para intentar bloquear las ayudas a los países del sur. Entonces, es una situación muy complicada en donde creo que se está contando con una serie de ayudas que todavía no se han materializado y que no sé cómo se van a materializar. No nos olvidemos que además estos países frugales, Holanda y todo eso, se están permitiendo el lujo de hacer este tipo de bloqueos cuando además Holanda, que acusa a los países del sur de ser unos dejados y de que la pandemia nos está afectando más,
porque dormimos mucho la siesta. Bueno, pues Holanda está teniendo que derivar a sus pacientes a Alemania, porque no ha tenido un sistema de protección y de prevención para la gente. Entonces, pero creo que es eso, que se está contando con una serie de cuestiones y una serie de ayudas que todavía no están muy claras si las vamos a percibir y cómo. Raquel, ¿quieres añadir algo sobre este punto? Pues, ¿qué vamos a añadir? Pues es que esta desregulación total del capitalismo y la Unión Europea y los mercados y todo esto realmente es un desastre que machaca siempre a la clase trabajadora. Bueno, no añado nada, es que ya se ha dicho todo. Es tremendo y ya digo que no se ve la luz. Estamos aquí en este túnel y luego se tira el dinero en lo que realmente pues no favorece a la mayoría. Es lamentable. Pues vamos entrando, si queréis, en el bloque que tenemos para hablar sobre el acuerdo de presupuestos y sobre otro pacto también en el tema de las pensiones, que yo creo que va todo vinculado a lo que estamos hablando, ¿no, Antonio? Bueno, aquí siempre está todo relacionado. Siempre. Y si no, os obligo nos yo. encargamos nosotros de unirlo. Bueno, pues sí, evidentemente va relacionado porque al fin y al cabo las pensiones son presupuestos, salen de lo que pagamos entre todos, ¿no? Los que pagamos, claro, los que no pagan pues no tienen ninguna preocupación. Bueno, pues antes de eso, y para quitar hierro a la cosa, ha salido Lafort, que sabéis que yo la he conocido bastante porque trabajo ahí. Por cierto, hoy tenían una reunión en la comisión negociadora. Sí, exactamente. Ese es el chiste malo que yo quería hacer, ¿no? Que ya desde los años 90, y mira si ha llovido, no ha llovido mucho porque estamos ya en 2021 prácticamente. Bueno, pues ya había un líder sindical del sindicato mayoritario, que era absoluta mayoría porque firmaba muchas cosas, claro. Que cada vez que firmaba un expediente, un ERE, sin ninguna necesidad, ya lo ha explicado la compañera, porque tenía beneficios y porque era simplemente para mejorar el resultado, ¿no? Bueno, pues cada vez que firmaban un ERE o un recorte decían, con este acuerdo salvamos el empleo, que es lo importante, y garantizamos el futuro. Vale, la primera vez pues podía tener lógica, ¿no? A los 2 años otro acuerdo, peor que el anterior. Ahora sí, ahora con esto ya garantizamos el empleo y salvamos el futuro. Bueno, pues han pasado 30 años, el empleo está en el 50% del que había, o menos, y el futuro está más negro que nunca, porque ya hace poco han hecho ahí unos acuerdos, han dado dinero para que se marche alguna gente y van a seguir reduciendo plantilla a forma de ERES y jubilaciones anticipadas y todo esto. Es decir, que los pactos y los recortes no garantizan nada, solo garantizan más beneficios para estas empresas a las que se lo permiten, porque claro, si una pequeña empresa que no tiene unos resultados escandalosos va a pedir un ERE, lo primero que hacen es rechazárselo, pero claro, a Lafort, bueno, de hecho, a pesar de haberlo recurrido muchísimas veces, nunca hemos conseguido que le anulen ninguno, por muy falsos que fueran los datos, que se hicieran expedientes al mismo tiempo que se estaban haciendo cientos de miles de horas extras. Jornada de producción. Y jornadas productivas, que eran todas extras, sábados y festivos enteros, con 2 turnos, pues a pesar de eso, nunca le han rechazado ni le han tirado para atrás un expediente, ¿no? En fin, bueno, pues entramos en los presupuestos, ¿no? Lo de las pensiones, que lo habíamos nombrado al principio también, pues es afianzar una línea que se viene manteniendo ya también desde los fatídicos estos 90. En concreto, el Pacto de Toledo se firmó en 1995, luego tuvo un acuerdo para hacerlo ley en el 97 y luego a partir de ahí, pues ya 2011 y 2013 ha habido acuerdos para recortarlas y alargar la edad de jubilación. Porque claro, no estamos hablando de algo que va a venir o que es posible. Ya estamos ahí. En el año 25 estaremos ya en los 67 años. No 65, 67. Claro, podrán jubilarse a los 65 los que hayan cotizado 38 años y medio. Que ya me dirás tú, la gente de mediana edad y peor todavía los jóvenes, ¿cómo van a cotizar tantos años? También se amplía el periodo de cotización, que estuvo en los 2 últimos años, luego era 15, ahora son 25 y podrá ser seguramente toda la vida laboral. Dice que puedes elegir el mejor periodo. Eso te iba a decir, no todo es malo, ¿no? Claro, elige los mejores años, pero ya veremos si la gente va a tener años buenos para encontrar 25 aceptables de cotizaciones, ¿no? Y luego también, pues este acuerdo que han llegado en el Pacto de Toledo abre la vía, pero la puerta de par en par a lo que llaman la mochila, no la austriaca, pero una forma de que
las empresas y los trabajadores van a tener un dinero que luego se lo llevan y que sirve para la pensión. Es una forma de complementarla, pero claro, ese dinero va a salir pues, de lo que se te traiga de los aumentos salariales. Y además, pues se rompe la caja única, se rompe el plan de igualdad, un servicio público y de calidad que teníamos derecho todo el mundo. Y lo que se trata es de poner dificultades para que la pensión cada vez sea más pobre y te jubiles más tarde. Se va a incentivar que incluso puedas trabajar hasta después de los 67 años y, en fin, lo que se ha hecho es un poco también lo que se venía pidiendo ya, es decir, que lo que no sea de pensiones que no se meta en el gasto de las pensiones y se deja abierta, pero no se garantiza cómo, que cuando no haya dinero pues tiene que salir de los presupuestos, evidentemente. Es decir, que las pensiones no es una cosa que se paga solo con el dinero de las pensiones, sino que se va a tener que pagar de los presupuestos, como hacen en otros países. Y en cuanto a los presupuestos en general, que se han anunciado que son los mejores de la historia, los más sociales, en fin, eso, las declaraciones esas están muy bien hechas y muy preparadas, muy triunfalistas, pero en la mayoría de las cosas son compromisos, como el tema de los alquileres, que Por se eso va decía yo a antes hacer lo de política de Twitter, ¿no? Sí, yo hago una declaración, me hago una foto y 2 frases bien dichas y ya está. No hace falta poner números ni sacar informes concienzudos y sesudos, no. Con 2 declaraciones, es decir, la mejor de toda la historia. Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Está claro que tenemos 74.000 millones, digo tenemos cuando nos entreguen, de la Unión Europea. Es cierto que se va a modificar algún capítulo de gastos sociales, pero porque viene determinado por la situación tan grave que estamos atravesando, ¿no? Y porque hemos estado varios años que no se aumentaban los presupuestos en las áreas sociales. Pero luego yo considero que es bastante insuficiente y, sobre todo, que se sigue aumentando y por encima del IPC, pues Casa Real, Ejército, obras públicas de dudosa utilidad social. Es decir, que todo eso también va en los presupuestos. No todo el presupuesto va a gastos sociales, sino que otras partidas mucho más voluminosas están recibiendo aumentos mayores del que vamos a recibir las pensiones, que por cierto será el 0,9%, otra vez el 0,9%, que me parece que es bastante menos de lo que ha subido la comida, que ya se han encargado las grandes superficies de aprovechar la pandemia para incrementar los precios, pero bueno, con el 0,9 dice que estamos cumpliditos. Es cierto que a las pensiones no contributivas, que sabéis que son una miseria, pues le van a subir el doble, el 1,90, pero que también es poco. Es decir, el 1,90 o el 0,90 de poquito, pues sigue siendo poquito. Y por tanto, bueno, también se dice que ahora sí que vamos a ir a por los ricos, ¿no? Que les vamos a subir los impuestos. Bueno, los ricos que declaren, no que ganen, sino que tengan justificados unos ingresos de 200.000 euros, pues les van a subir el 3%. Es decir, que tampoco están asustados. Si declaras 200.000 euros. Díselo a Soldado, al jugador este, ya que hablabas antes de fútbol. Claro, por eso. Al jugador del Granada. Es decir, que si tú ganas millones, pues que te suban un 3%, un 2%, da igual lo que te suban, es que es muchísimo. Y de todas formas, hay países también del entorno neoliberal, porque es que ha dicho el vicepresidente, dice, hemos acabado ya con la etapa neoliberal. Bueno, me parece que todavía no está cazado el oso como para dar ese resultado, porque en otros países que también son de la economía neoliberal, como Alemania o el norte de Europa o los mismos Estados Unidos, los ricos tienen más impuestos que aquí, que incluso algunos ya lo han señalado y han dicho, oye, subirnos los impuestos a los ricos si va la cosa mal, ¿no? Bueno, oye, que tenemos mucho dinero y no nos cobráis. Pues allí son más altos que aquí y no por eso están fuera del sistema capitalista. Es decir que, bueno, parece buena la intención de estos presupuestos porque han estado negociando hasta última hora, porque necesitaban el apoyo incondicional de Unidos Podemos, pero la verdad es que los otros también han sacado cosas, ¿no? Y también se mantienen presupuestos del talante del PSOE y del centro económico, ¿no? Así que veremos cómo se desarrolla, porque alguno de los acuerdos, recuerdo, valga la esta, es que se va a negociar o que se va a hacer una ley sobre el tema de los alquileres, que ya veremos cómo se limitan, aunque es una medida positiva, ¿no? Como se ha visto ya en Cataluña, pero que era algo necesario. No obstante, la realidad siempre va por delante de ellos, porque últimamente se está viendo que las mismas inmobiliarias que alquilan los pisos, pues si no le llevas un contrato fijo, la cuenta del banco, que tienes permiso de residencia
Y vamos, eso se lo hace por teléfono, porque si te ven la cara, ya contaban el otro día que ya no te dan el piso, vamos, ni te lo alquilan, igual el precio que sea. Así que yo creo que hay que tomar medidas mucho más contundentes en todas las cuestiones, en todos los problemas que afectan al conjunto de la sociedad y sobre todo a la gente más precarizada, ¿no? Parados, jóvenes, mujeres, migrantes y estos sectores que son de verdad los que necesitan ayuda y no las grandes multinacionales y los bancos. En fin, un poco por encima de eso es lo que a mí me da a entender la lectura de los presupuestos y estas cosillas que nos están lanzando ahora. Marta, ¿qué lectura haces tú de los presupuestos? Bueno, yo me gustaría ser positiva en esta cuestión, ¿no? Evidentemente, Antonio tiene mucha razón en lo que ha ido apuntando. Lo único que sí que es verdad que a veces nos queda un poquito de halo de esperanza a ver si nos podemos agarrar para ver si algunas cuestiones se materializan. Entonces, creo que estamos hablando de unos presupuestos en donde, evidentemente, las decisiones finales las capitaliza el PSOE y ya sabemos lo que es el PSOE, pero creo que es importante también que se le presione y que, por lo menos, que se llegue a sentar unas bases pues, para regular el tema del alquiler o para subirles los impuestos a los ricos y que, bueno, pues aunque eso sea, vemos reacciones como la que decías tú, Manolo, ¿no? Como la del futbolista soldado, que se indignan y bueno, y parece como que, en fin, es el fin del mundo y lo que deberían de hacer para que esas cosas pues no pasasen es pagar Hacienda. Pero mucho español sí que es, ¿eh? Muy Hombre, español. Eso, vamos, es como, es algo como Ayuso, ¿no? Que para acabar con la pandemia pues contrata no sé cuántas banderas españolas o lo pone la bandera más grande que haya encontrado en el centro de Madrid. ¿No? En la españolidad, o sea, lo de utilizar los trapos para además tirárselos a la cabeza al resto, eso se les da muy, muy bien. Ahora luego ya de lo de pagar impuestos y lo de pagar Hacienda como todo hijo de vecino, ahí ya reculan un poquito, no son tan españoles. Pero bueno, era lo que os decía, ¿no? Entonces yo creo que si se consigue materializar, que evidentemente no va a ser fácil, porque sí que es verdad que era lo que decía Antonio, que al final muchas de las cuestiones se quedan en principio, en sentar unas bases, en intentar llegar a, pues si se consiguiese materializar algunas de las cuestiones que se recogen en los presupuestos, creo que sería beneficioso. Evidentemente que queda todavía un mundo y evidentemente que no hemos acabado con el neoliberalismo, pero vamos, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, creo que a veces ese tipo de declaraciones triunfalistas estaría mejor evitarlas, ¿no? Y bueno, pues ser conscientes y también hacer conscientes a los trabajadores y a las trabajadoras de dónde estamos y con qué realidad jugamos, porque al final si lanzas esas cuestiones triunfalistas y de excesiva confianza o de excesivo triunfo, valga la redundancia, pues cuando luego no se materializa es normal que la gente se te eche al cuello. Entonces vamos a ser prudentes, vamos a decirle a la gente con las armas con las que podemos contar o con lo que podemos jugar y hasta dónde se puede presionar al PSOE y bueno, pues intentar sentar esas bases para poder alcanzar algunas cuestiones que hasta ahora parecía que no se iban a alcanzar. Es verdad, por ejemplo, la subida del salario mínimo parecía que no iba a llegar nunca y bueno, pues al final se ha conseguido presionar y se ha subido, no todo lo que nos gustaría, porque la verdad es que a pesar de que la subida está bien, a mí me gustaría que fuese más amplio, pero bueno, entonces yo creo que vamos a tener, yo tengo un poquito de esperanza, pero también hay que ser muy, muy prudentes y desde luego no lanzar mensajes triunfalistas y menos diciendo que hemos acabado con el neoliberalismo porque, en fin, la gente se sigue quedando en la calle. Hace 4, 5, 6 días hemos visto el desahucio de esta familia con sus enseres La verdad es que la imagen era terrible, o sea, es que era horrible, dolorosa ver a la familia con todas sus pertenencias en la calle, con los niños allí. Entonces, vamos a ser un poquito prudentes, vamos a intentar sentar esas bases y vamos a ver si podemos alcanzar, materializar un poquito todo lo que hay en cuestión en esa materia de los presupuestos y que puede beneficiar a los trabajadores, pero con prudencia, por supuestísimo, porque el PSOE es el PSOE y eso no lo vamos a cambiar. Hablando de los desahucios, de lo que decías, Marta, el otro día leíamos al señor Ábalos que decía que se sorprendía, que le sorprendía un desahucio y que estaba prohibido. Yo, hombre, pues podéis hablar o prestarle un poco de atención, entre otras cosas, a lo que
a lo que denuncian los movimientos por la vivienda, entre otras la gente de la PA, ¿no? Es que de verdad, a ver, es que cuando Ábalos habla, pero en esta cuestión, en cuestiones de fomento y de transportes, en cuestiones de la huerta, en cuestiones de sostenibilidad, claro, que escuches a Ábalos hablar de cuestiones de transporte o de desarrollo sostenible, cuando estamos observando todo lo que el Ministerio de Fomento está haciendo aquí con la huerta de Valencia, pues la verdad es que te llevas las manos a la cabeza. Y ya en las declaraciones del otro día que dijo, dices, no sé quién le asesora, pero le asesora muy, muy mal. Claro, esta semana hemos tenido en prensa o he visto yo moverse ese desahucio del que hablaba Ábalos y otro que se produjo, creo que fue ayer por la noche en Barcelona, ¿no? O en Cataluña, creo que lo hemos visto también por redes. Raquel, ¿qué decimos de los presupuestos? Antes, cuando estaba hablando Antonio de que se aumentaba el gasto social, me acordaba de ti. Como ese gasto social sea el que se marca en la casilla de la renta, Raquel va a estar contenta. Sí. Bueno, pues yo, ya Marta y Antonio han dicho bastantes cosas, pero yo sí que añadiría alguna. Claro, tú dices, Manolo, a golpe de Twitter. Claro, los medios de comunicación, los mainstream, que están difundiendo todo el día, que son los presupuestos más sociales, que son magníficos. Por otra parte, tenemos a una derecha, una extrema derecha tremenda, bueno, que el país en el que vivimos, pues ya sabemos. Pero vamos a ver, esa medida tan estrella que dicen de los 200.000 euros, pero la gente ha hecho una división y ha visto 200.000 euros al mes, ¿cuánto es? Porque esos son 16.000 euros, 17, 15, no sé qué. Es que eso es realmente un insulto a la gente trabajadora, que esa medida tan brillante, por favor, que hagan la división y tal. Es una vergüenza. Antonio ha nombrado la Casa Real, el Ejército. Yo no sé si se ha oído que he dicho la Iglesia también, porque esa nunca baja de presupuesto, bueno, de presupuesto de financiación, ¿no? Las cosas son muy sencillas. Yo no sé si en algún momento Vicens Navarro y Juan Torres, a los que yo pues leo con frecuencia, pudieron influir un poco en Unidas Podemos, me imagino. En el PSOE ya no lo sé. Creo que realizaron algún programa económico sí, ¿no? Hicieron un programa y bueno, hicieron bastante trabajo, ¿no? Pero ellos lo dicen muy facilito. Ellos hablan de países del entorno, de países capitalistas. Hablan de que hay que quitar, pero no a los de 200.000, sino más para abajo, una auténtica reforma fiscal. No puede ser solamente a un mínimo porcentaje de la población, que además ha dicho Antonio, y si lo pueden declarar, que esa es otra. Entonces, ellos hablan de que hay que hacer esa reforma progresiva fiscal que no se ha hecho y que hay que crear empleo público, sobre todo en esas necesidades sociales tan importantes como los cuidados y los servicios sociales, y ponen unos numeritos, unos ejemplos de cómo en la mayor parte de los países de nuestro entorno llamado son más del doble que aquí. Es decir, que si medidas hay, saber cómo hacerlo también lo saben, pero finalmente se quedan ahí con unas cuantas frases, pero realmente es muy poca cosa. Claro, hay que tener en cuenta, ya digo, en qué país vivimos y cómo la derecha que tenemos pues está... porque los medios de comunicación, además, según cuáles sean, dicen, no, y se dice 200.000 euros, pero realmente van a ser más bajos. Es decir, que se trata de comprar esto y que se difunda entre la gente como si ya tuvieran que empezar a temer, la gente que tiene un poco de dinero ahorrado, con esos esfuerzos que en este país se han hecho por parte pues no sé, de nuestros familiares, de madres, padres, abuelos y demás, para tener un cierto colchoncito que hoy está sirviendo para que esto no explote. Me gustaría tener un poquito de esperanza. Desde luego, esas declaraciones ahí me parece tremendo decirlo, pero esto es muy insuficiente y además hay forma de hacerlo que ni siquiera va a acabar con el capitalismo ni lo va a desencajar. No, se puede mejorar muchísimo más de lo que se está haciendo. Y pues decepción también. Es que he venido con la decepción y tengo que seguir diciéndolo. Antonio.
Sí, que ya ha salido algún experto en cuestiones de Hacienda y de finanzas y todo esto, y ha dicho que, vamos, que con la cantidad de gente que hay que declare, no que gane, o tenga, que declare esos 200.000 euros al año, que no llegamos a nada, que eso no es... Nada. Claro, hay mucha más gente, pongamos por 25.000 euros al año, que ya está bien, ¿no? Y 200.000 hay muchísima más. Es ahí, a partir de los que ganan una cosa media, lo que tienen subiendo. Y claro, que gane ya 200.000, pues hay que quitarle el 60 o el 70%, porque aún le va a quedar mucho. Y luego, por otro lado, pues otra de las cuestiones que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se ha dejado sin tocar es que se elimine el tope que hay a los sueldos muy altos. Es decir, ahora no tengo la cifra, pero vamos, nosotros todos cotizamos todo lo que ganamos, ¿no? Y lo declaramos. Pero quiero decir, hay un tope salarial a partir del cual ya no se incrementa lo que tú pagas. Es decir, si llegas al 30 o al 35% o al 40%, aunque ganes mucho, ya no pasas del 40%. Nosotros sí que cada año, si nos suben el sueldo, pues nos pasan del 17 al 18 y tal. Pero llega un momento en que ya no se sube. Que eso es lo que habría que haber modificado. Es decir, que no haya ningún tope por arriba, que la gente cuanto más gane, más cotice para las pensiones, para la suya y para los demás, y eso tampoco se ha tocado. Es decir, que han hecho una declaración con esto de los 200.000 euros, pero que en realidad afecta a poquísima gente y que no va a tocar en lo esencial el tema fiscal. Así que son cosas que se van uniendo y demuestra pues que la verdad no es tanto como dicen, ¿no? Y en ese sentido, pues lo de los presupuestos yo creo que se queda un poco cojo. Sí que hay una voluntad de ir mejorando, fruto de la presión, no solamente de Podemos, sino pues de la crítica social y de las movilizaciones de los pensionistas y de la PA y de todo esto, y tienen que ir recogiendo esas inquietudes. Pero no es el gran paso que se necesita y que en este momento con la pandemia es más urgente que nunca. Es lo que yo veo sobre este punto, sobre el que ya no tendría mucho más que decir. Yo creo que ya lo hemos desmenuzado bastante. Así que, compañeras, porque creo que Manolo está con una llamada, si tenéis algo más. Yo quería decir una cosita solo, pero bueno, que se me ha olvidado. Sí, sacamos una llamada que San Antena quería entrar y después te dejamos entrar. Bon dia, buenos días. Bon dia. Mira, una proposta que pot semblar una tonteria, però només en què posarem al balcó cada un i ahir no et poden denunciar, no? La fiques aquí, a l'hora que fiques. Un anunci dient que no estem d'acord, un eslògan, no? En què es grave els impostos a partir d'un patrimoni o d'una renda tan elevadíssima. Això sembla que no, però això és democràcia directa i pense que arribaria, i així que en lloc de ser policies de balcó podem ser persones operatives a este respecte. Manifestants de balcó. Manifestants de balcó. Sí, ficar una pancarta, ja pensarem i l'eslògan i no estaria mal. Igual que ja en tenim prou, per exemple, que ficarem en Carrevolta i en molts llocs, doncs ara això també. Molt bé. Volia dir, bon dia. Gràcies per telefonar, Vicent. Salut. Per cert, relacionat amb tot això, hi ha una convocatòria el proper dissabte, dia 7 de novembre, després això ho recordarem, del Pla de Xoc Social al País Valencià, per exemple, a València, amb el lema per una eixida social a la pandèmia, salvem vides, rescatem persones, concentració i roda de premsa el dissabte 7 de novembre a les 11:30 del matí a la plaça de l'Ajuntament de València, pel que estem dient, que la gent sí que s'està organitzant i sí que està exigint també que canvie tot això un poc. Raquel. Nada, simplemente que se me olvidó decir aquello que decía Julio Anguita de salario mínimo y salario máximo, porque claro, lo que no puede ser es que uno pueda recibir una barbaridad y luego gente que no tiene un salario, tiene, digamos que otra manera, otro input ahí económico y demás. Yo seguiré diciendo que hay que crear ese empleo público, pero para lo social, desde los cuidados hasta, por ejemplo, en las residencias. El otro día una señora me decía, es que ahora no puedo salir ni de mi habitación, 3 metros cuadrados, o sea, tremendo. Pero es que se están creando muchísimos cargos dentro de los partidos, de asesorías y tal, de verdad que no son nada necesarios. Y siento decir que a veces veo a los partidos como empresas,
empresas que tienen que defender ahí su negocio, porque no puede ser ni que tener una representación pública tenga unos ingresos altísimos, ni que se creen cantidad de puestos para colocar ahí a personas de mi rollo. O sea, de verdad, lo diré muchas veces eso. Ya sé que alguna gente dirà que si és populista i tal, me da lo mismo. Molt bé, no sé si voleu afegir algo més al voltant d'estos temes. Marta. Yo solo una cosa, con el tema de la democracia del balcón, que es que no tenemos plena democracia, que en el balcón cuidado con lo que pongas, que como la comunidad te diga que tampoco pueden. te diga que no la tienes que retirar, o sea que os lo digo porque yo conozco conozco alguna comunidad que plena de banderas de España ha tenido en las narices de decirle a quien ha sacado la republicana que la tenía que retirar. Entonces, por eso os digo, y al final se han tenido que retirar todas las banderas, porque, bueno, si no hay un acuerdo comunitario, no puedes poner nada en el balcón. O sea, que es que la democracia hasta la tenemos limitada en nuestros propios balcones. Vaya tela. Ni la ropa puedes colgar. Ni la ropa, es verdad. Molt bé, doncs si voleu, ens quedava algun tema per així i ens quedem... Lo de los bancos. Sí, i ens queden pocs minuts, així que anem allà, que és que una sentència pel cas Castor, gràcies a aquesta sentència, el Santander, Bankia i CaixaBank rebran 1.350 milions d'euros per el señor Florentino. Vaya, sí, no. Que algú dia ahir que parlant, anant-me cap arrere, cap a l'hospital deixava caure, diu, Hospital Madrid, Valdebebas, no quiero ser mal pensado, pero algún constructor le pilla cerca su puesto de trabajo. Antonio. Sí, esto ya viene coleando muchos años, ¿no? Ya lo comentamos cuando estuvimos en la campaña aquella por el Tribunal Internacional, ¿no? De los bancos, que podía juzgar a los estados y hacer indemnizar a las empresas por las pérdidas que ellos pensaban que iban a tener. Y este era un caso que se ponía como ejemplo, ¿no? Es decir, cómo el Estado, con nuestro dinero, evidentemente, tenía que indemnizar a una constructora que había empezado un proyecto que era hacer un almacén para gas, un almacén debajo del mar, submarino, y que se puso en marcha y que incluso empezaron a meter allí material. Pero claro, hubo unos movimientos sísmicos y la gente empezó a protestar desde Vinaròs y otros pueblos de la costa, y al final lo tuvieron que parar, ¿no? Entonces, claro, el proyecto estaba autorizado y las empresas dicen, aquí vamos a perder un montón de dinero porque hemos hecho las obras y ahora las tenemos que parar, porque si no va a haber un terremoto, va a haber alguna desgracia, ¿no? Y mira por dónde, al final, los bancos adelantaron el dinero y han denunciado, y ahora hay una sentencia que dice que sí, que efectivamente, que hay que devolverle los 1.350 millones, que ellos habrán calculado qué es lo que les ha costado su proyecto y sus gastos, también los gastos de representación y todas esas cosas que ellos se cobran, y habrá que pagárselo. En total, como ha dicho Manolo, son 1.350 millones, que parece poco, pero eso multiplicado por las pesetas que tiene un euro, que es lo que yo hago todavía, es muchísimo dinero. 1.350 millones de euros, que eran tres bancos, Santander, Bankia y CaixaBank, ahora serán dos, y con lo cual vendrá a ser que Santander se lleva el 51% y Bankia junto a CaixaBank el otro 49%, es decir, mitad y mitad. Podían descontarnos lo que nos debe Bankia, ¿no? Bueno, sí. El Santander también nos deberá. Claro. Es decir, que podíamos quedar pata a pata. Es decir, ellos deben mucho porque se les ayudó en el tema este de cuando la crisis y todo eso, para sacarlos del hundimiento, y ahora pues deberían perdonar esto que el juez dice que hay que pagarles, y aún saldrían ganando porque eran 50 y tantos mil millones, creo, los que todavía nos deben. Es decir, es una vergüenza, pero claro, son muy poderosos esta gente, porque aparte de estos tres bancos, que son de los más grandes de aquí del país España, también están por detrás pues las grandes constructoras, como la habéis nombrado del ínclito Florentino y alguna más. Es decir, que hay un conglomerado ahí que tiene muchísimo poder y que son los que deciden. Y claro, pues el Supremo les ha dado la razón y ahora habrá que pagar este dinero. Habrá que descontarlo de los presupuestos que teníamos, ¿no? Raquel i Marta, molt breu perquè estic veient que estem fora de temps, així que Marta, primer.
Nada, yo también lo que decía Antonio, que yo supongo que estos 1.350 millones se les descontarán de lo que nos deben, ¿no? Sí. Supongo que el acuerdo debe ser ese, porque de verdad es que es vergonzoso y es que es tremendo. Además es que hablamos, lo que os decía antes, a mí es que cuando yo vi la noticia, que a mí se me vino a la cabeza enseguida la fiesta de Pedro J, en donde estaban todos allí reunidos y donde Florentino Pérez aparecía como estrella invitada y principal. Entonces, claro, es que lo vas hilando todo y dices, madre mía, es que es lo de siempre repetido una y mil veces. Y creo que es muy grave, ¿no? Es muy grave el tema de esta situación de los bancos a los cuales en la crisis del 2008 se les rescató con dinero público por valor de 60.000 millones de euros, que encima con este tipo de proyecto, que además es que ya no es ni solo el hecho de lo que se les tiene que indemnizar ahora, es que además se les tiene que indemnizar por un proyecto que vulneraba todas las normativas en medio ambiente. O sea, es que es tremendo. O sea, vulneran absolutamente todas las normativas medioambientales, cualquier tipo de permiso, y además se les tiene que indemnizar ahora. O sea, que de verdad es que es absolutamente vergonzoso. Raquel. Bueno, yo ya simplemente recordaría sobre este tema, yo creo que no voy a añadir nada, recordaría lo de la convocatoria de la rueda de prensa que me acaba de enviar el STPB para el martes a las 11 y que desde aquí lo recuerdo por si alguna organización o sindicatos quieren participar, todavía están a tiempo. Acaba de enviarme la convocatoria Marcandela y vamos. Molt bé, doncs entrem ja en esta fase de recordar convocatòries o afegir o anunciar que per fi está la revista del Ateneu Llibertari al margen así. No sé si el mundo la está viendo, pero ha salido el nuevo número, el de otoño de la revista Al Margen. Hemos tenido un retraso de una semana o dos, pero ahora sí, ahora es verdad y como os he intentado demostrar, la tenía aquí en la mano. De hecho, aquí en la radio ya la tenéis a vuestra disposición y en el resto de puntos de venta pues la estamos colocando ya, así que mirar en la web del Ateneo y en el Facebook también lo voy a poner para que la gente sepa dónde se vende en Valencia y en otros puntos tanto del país valenciano como del resto de comunidades. Y luego a los suscriptores, pues ahora ya depende de correos, porque ya está mandado. Y por último, hablar de una no convocatoria, es decir, habíamos convocado, como sabéis, la presentación del libro Plumas Rebeldes de Enric Llopis, pero la situación que tenemos ahora por la crisis esta del coronavirus pues nos ha aconsejado que no la hagamos y se ha suspendido, así que no vayáis esta tarde al Ateneo porque no va a haber nada, ya hemos puesto un cartel diciendo que no se hace, si estamos hablando del viernes 30 de octubre, si nos escucháis en directo. El libro sigue siendo recomendable y aquí en la radio y allí en la distribuidora de CGT ya también nos están avisando que podéis adquirirlo. Merece la pena leerlo. Aquí en la radio ya se ha agotado el ejemplar que teníamos, así que queda la distri de CGT. Vale, pues nada. Y si no, que haga más. Exactamente. ¿Alguna convocatoria me esperáis? Bueno, está la que repetían del Pla de Xoc Social el 6 de novembre a València a les 11:30 a la plaça de l'Ajuntament. Concentració i roda de premsa. Marta, ¿algo tienes tú por ahí? Yo, convocatoria no, simplemente recordar que hoy es el 110 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández y recordar que celebramos su 110 aniversario todavía con su sentencia de muerte con plena vigencia y bueno, pues ese es el país en cuestión de memoria democrática que aún tenemos, ¿no? Pues tenemos aún todavía una justicia que sigue mirando cara al sol. Entonces recordar a nuestro querido Miguel y a nuestro poeta del pueblo. Bueno, Marta, enhorabuena por el máster ese que he visto que además acabaste con muy buena nota, ¿no? Sobresalió. Hombre, el confinamiento tenía que servir para algo. Para estudiar, claro. Pues felicidades, Marta. Gracias. Felicidades. De hecho, ya viendo cómo se van a plantear las Navidades, por eso me voy a matricular en el de Cooperación y Desarrollo, porque he dicho, bueno, hay que entretener el tiempo en algo, así que... Molt bé. Bueno, la rueda de prensa se me ha olvidado decir que es a las 11 en la intersindical, en Juan de Mena, es a las 11 de la mañana, del martes. Ok. Muy bien. Que iba a decir, aunque no sea cosa nuestra ni tengamos mucha participación, pero sí que es interesante por el tema de lo poco que se lee, ¿no? Que hay una especie de feria del libro ahí en la plaza del ayuntamiento, sí. La plaza esta que ahora se ha recuperado para el pueblo y todo esto. Este fin de semana pues hay paradas de libros y tal. En concreto pues hay gente bastante afín que ha publicado cosas sobre CNT y todo esto que se van a presentar, creo que es el sábado por la tarde, un libro sobre la historia de la CNT y la FAI. El compañero Rafa Arnal. Rafa Arnal, por cierto. Así que el
sábado, o sea, mañana por la tarde se presenta el libro y los 2 días habrá paradas de editoriales y distribuidoras más o menos alternativas y críticas y tal. Muy bien, pues ahora sí, vamos a acabar recordando también que van llegando las agendas libertarias, o sea que de aquí... Sí, el año pasado sabéis que nos quedamos cortos y hubo gente que no la pudo conseguir, pero este año, bueno, hemos empezado más temprano y la agenda libertaria que se edita en Cataluña, pero que tiene cuestiones de todo el mundo, que este año está dedicado a la guerrilla urbana y, bueno, urbana y rural, ¿no? A los guerrilleros y todo esto. Bueno, no voy a hacer yo aquí publicidad, pero la verdad es que es interesante y se va a distribuir desde aquí, desde la radio, como el año pasado. Muy bien, Edith, quedará así. Antonio Pérez Collado, company de la CGT, del Ateneu Llibertari al Margen, Marta Martín, desde Esquerra Unida del País Valencià, desde Esquerra Unida de Alboraya, Raquel Ortiz, desde Valencia Laica, salud i moltes gràcies. Salud. Salut. 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 Adeu. Adéu. I jo m'acomiado ja fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins dilluns. Historia